Mejoramiento pedagógico. También un saludo cordial para las autoridades y docentes de las instituciones educativas de todos los sostenimientos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. Gracias a todos por conectarse. ¿Qué es Colmena? Colmena es una iniciativa que promueve el derecho a la participación en la gestión escolar, donde se involucran instrumentos de planificación y seguimiento al proceso educativo. Permite además integrar opiniones y expectativas de toda la comunidad educativa. Antes de pasar al bloque de ponencias, les comunicamos a todos nuestros seguidores que al finalizar las presentaciones se resolverán las inquietudes del público, todas referentes al tema, por lo que les invitamos a participar activamente con sus comentarios y sus preguntas en el chat del evento. Para profundizar más sobre este tema, sí, vamos a darle paso en este momento a Alejandro Villalba, sí, analista de la Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico. Alejandro, te escuchamos. Muchas gracias, Miguel. Muy buenas tardes a todas y todos, compañeras, compañeros que se siguen juntando a este webinar del día de hoy, en el que vamos a ampliar un poquito más todas estas cuestiones que tienen que ver con la iniciativa Colmena, los documentos, el aplicativo, la manera de aplicarlas y que van a entrar en vigencia a partir del mes de mayo de este año para la costa. Todo esto de las fechas, las cuestiones que se tienen que hacer para la aplicación es algo que vamos a abordar en estos momentos de una manera bastante general, porque eh, en realidad son cosas bastante complejas que poco a poco también se irán capacitando de una forma más profunda ya en territorio, nosotros con nuestros compañeros de aquí de la Dirección de Mejoramiento Pedagógico, como también con apoyo de nuestros compañeros asesores en cada una de las zonas. Vamos a estar posteriormente ampliando la información que se dé aquí, pero para eso también es importante que ya conozcamos de manera general en qué consiste todo esto. Muchos de ustedes, compañeros, ya están enterados de manera general, tal vez, en qué consiste, ¿no? De qué se trata Colmena, que lo que en general hace es, como decía Miguel en el concepto de la iniciativa, es gestionar de una manera específica los instrumentos de gestión escolar, que como todos sabemos son algunos, son varios, y aquí esta iniciativa Colmena lo que va a hacer es plantear la mejor manera en la que las instituciones educativas puedan crear, gestionar y consignar estos instrumentos. Entonces, la mayoría de ustedes ya han trabajado en la creación de lo que es el plan educativo institucional, de lo que es el código de convivencia, el plan de gestión de riesgo, la propuesta pedagógica, todos los instrumentos de gestión escolar. De lo que se trata acá es precisamente de eso. Las herramientas Colmena nos van a ayudar a gestionar estos instrumentos. La primera implicación, la primera característica de estas herramientas Colmena es que todos estos instrumentos se plantea que se los haga de manera participativa, de manera que incluya a toda la comunidad educativa. Este se podría decir que es el objetivo principal de todo esto, de todas las herramientas que vamos a ver y del aplicativo web. La herramienta principal es que se pueda garantizar que toda la comunidad educativa ha sido partícipe en la construcción de estos instrumentos. Vamos a empezar con lo que... Por favor. Ya, ahí está. Vamos a empezar ampliando un poquito lo que Miguel ya nos ayudó, que es el concepto, ¿no? ¿En qué consiste? Colmena, ¿qué es? Es un conjunto de herramientas para la construcción participativa de los instrumentos para la gestión escolar. Lo primero que tenemos que tener claro es que en todo lo que se ha dicho, porque esta iniciativa ya viene desde octubre del año pasado, cuando se firmó el acuerdo 38A, que es el que sustenta toda la norma, todas las acciones que se están realizando en la iniciativa Colmena. Desde allí se han generado confusiones sobre en qué consisten estas herramientas. La principal confusión es que en muchas instituciones, muchos
muchos docentes, autoridades, estamos creyendo que Colmena se refiere únicamente al aplicativo web. Es decir, se refiere únicamente a tener un espacio en el que voy a consignar yo todos estos instrumentos. Perdón, voy a volver a compartir la PPT, parece que no se está visualizando. ¿Me confirma, Andreita? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, ahí sí ya se puede ver. Ya. Bien. No sé si ahí ya, parece que ya se compartió. Perfecto. Bueno, mil disculpas, tuvimos aquí un problema con las PPTs que estábamos compartiendo, pero ya parece que se solucionó, entonces aquí estamos ya. Empezaba diciendo que la principal confusión que empezamos a ver que se genera en... ¿Ahí se escucha? Sí, bueno, parece que tenemos unos problemas con internet. Por favor, me confirman, compañeros, si se escucha ahí. Perfecto, muchas gracias. Mil disculpas, estamos con unos problemas aquí técnicos, pero ya se pudieron superar, entonces podemos continuar con lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que uno de los principales problemas confusiones que se han generado con esto con la aplicación de las de las herramientas Colmena es la suposición de que estas herramientas únicamente remiten al aplicativo, que únicamente todo esto, toda esta iniciativa Colmena implica el tener los documentos y subirlos al aplicativo web. O sea, ese vendría a ser, pero el último paso. Es importante, sí, pero no es lo más importante. Lo más importante aquí es justo con lo que yo había iniciado. La garantía de que exista la participación colectiva de toda la comunidad, que toda la comunidad educativa pueda participar en la construcción de estos instrumentos para la gestión escolar. Entonces, en este sentido, la idea de Colmena es que se tenga estas herramientas, estos documentos, mucho antes de la consignación en el aplicativo, para que toda la comunidad educativa pueda utilizarlos, pueda participar. Y en esta participación, la comunidad educativa pueda construir y garantizar que todos han sido parte de esta construcción. Entonces ahí, entre las herramientas que tenemos en Colmena, vamos a tener 6 instrumentos. Aquí está. Bueno, antes de los 6 documentos, de los 6 instrumentos que vamos a ver que vamos a tener en esta iniciativa Colmena, quisiera primero revisar un poquito el Acuerdo Ministerial 38A, que es el que sustenta todo este proceso de Colmena. Es importante conocer de qué se trata, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se sostiene? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué manera vamos a sustentar de manera normativa todo lo que todo lo que se va a trabajar en las instituciones educativas con estos 6 documentos y con el aplicativo, ¿verdad? Empezamos viendo sobre qué versa este acuerdo ministerial, que es sobre la expedición, ¿no?, de las herramientas para la construcción de los instrumentos de la gestión escolar. ¿Cuáles son estas herramientas? La propuesta pedagógica, plan educativo institucional, código de convivencia. Está aquí también, se incluye también aquí el plan de gestión de riesgo. Y
Obviamente también el aplicativo informático y su guía, una guía de uso de este aplicativo, que sirve para que las instituciones puedan entrar al aplicativo y trabajar de una manera más clara, ¿verdad? Aquí lo primero que hay que apuntar como algo importantísimo es el hecho de que este documento, la propuesta pedagógica, es un documento que ya no es de obligatoriedad para todas las instituciones. Uno de los objetivos también de la iniciativa Colmena es la reducción del exceso de documentación. Entonces vamos a ir viendo también que no solamente esta propuesta pedagógica ya no es de realización obligatoria, sino que muchos otros documentos que antes teníamos que tener y teníamos que presentar también ya no van a ser necesarios. Pero una cosa sí es importante, que algo, o sea, que algo ya no sea de obligatoriedad de presentar y de aprobar de forma obligatoria, no le resta la importancia que a veces los documentos tienen, ¿verdad? La propuesta pedagógica ahora, según el acuerdo ministerial 38A, queda como de obligatoriedad únicamente para instituciones en el momento que son creadas, no cuando se quiere ampliar la oferta, no cuando se quiere actualizar permisos de funcionamiento y ningún otro caso, solo en casos de creación de instituciones educativas. Lo que significa que si una institución, por ejemplo, una institución que quiere actualizar sus permisos de funcionamiento, eh, obligatoriamente no tiene que presentar una propuesta pedagógica, para nada. Si quiere ampliar su oferta educativa, no tiene que presentar una propuesta pedagógica. Pero en algunos casos va a pasar que la institución necesita actualizar sus principios pedagógicos. Eso sí va a pasar. Pues bien, al interno, como para su consumo interno, lo puede hacer. Claro, tiene todo el derecho de hacerlo. Tomar su propuesta pedagógica, actualizarla, cambiar los principios filosóficos, tal vez el modelo educativo, el modelo pedagógico que utiliza, sustentarlo de otra manera. Pero todo eso ya queda para su consumo interno. Ya no va a ser documentos necesarios que sean registrados ni que sean revisados por nadie. ¿Cuáles son ahora los únicos documentos que vamos a registrar en Colmena? Los únicos instrumentos, perdón, que es la palabra exacta para los instrumentos de la gestión escolar. Son tres. Primero, el PI, que sí es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones. Segundo, el código de convivencia. Y tercero, el plan de gestión de riesgo. Nosotros, desde la iniciativa Colmena, unificamos los tres como parte del PI. Los tres documentos forman parte del mismo PI, pero para fines prácticos de este webinar, les voy a tratar un poquito por separado para que se comprenda cada uno. Lo que sí tenemos que tener claro es que dentro del aplicativo, el momento que ya los construimos y los vamos a consignar en el aplicativo, los tres documentos forman parte de mi PI, van a estar ahí, incorporados. Vamos a ver en este acuerdo ministerial las disposiciones generales más importantes, las que generan más confusión, más bien dicho. Primera, el Plan Educativo Institucional y Código de Convivencia tendrá una vigencia de 4 años calendario, contados a partir de su registro en el aplicativo informático. Esta es una de las cuestiones que empieza a generar dudas, que siempre empieza a generar dudas en la mayoría de las instituciones y de los docentes, de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque si tiene una vigencia de 4 años, ¿qué pasa con aquellas instituciones que ya tienen su PI registrado, con las que ya les benefició, con las que tienen registrado su PI, pero no su código de convivencia o viceversa? Van a existir muchísimos casos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de aquí de poner de poner como ejemplo los casos más comunes. En primer lugar, si un PI ya ha caducado, digamos que el PI que yo consigné me caducó el día de hoy, 20 de enero. Yo no tengo que actualizar ese PI hasta que empiece a regir la implementación de Colmena, que es desde el mes de mayo de este año del 2023 para régimen Costa y desde el mes de septiembre de este mismo año para régimen Sierra. Pues pensemos en esos dos. Desde mayo para régimen Costa y desde septiembre para régimen Sierra van a empezar a generarse ya la aplicación de los documentos, de estas herramientas de construcción del PI y también de la consignación en el aplicativo informático. Pues vamos a tener desde estas fechas, desde mayo, digamos como les ponía en el ejemplo, el PI caduca
hoy día, 20 de enero. Pues de aquí hasta mayo faltan todavía 3, 4 meses. Pues esos 4 meses no vamos a tener que actualizar ningún documento. Que necesitamos el PI actualizado para actualizar los permisos de funcionamiento. No, no es necesario. El PI caducado no sirve para eso. Que necesitamos para ampliar la oferta educativa, perdón, no es necesario. El PI caducado no sirve para eso. Para cualquier gestión que necesitemos de aquí hasta mayo en costa y hasta septiembre en sierra, vamos a poder utilizar los documentos que hayan fenecido. Eso es por acuerdo ministerial, no existe, no debe haber, nadie debería exigir, debe más bien dicho, exigirle ningún documento actualizado hasta que empiece, a ninguna institución educativa hasta que empiece la vigencia de Colmena. Ahora, en el caso, por ejemplo, contrario, tenemos un PI que el día de hoy, 20 de enero, como lo construimos antes de saber todo esto de la iniciativa Colmena, hoy 20 de enero lo terminamos de construir y lo registramos en distrito. Según la antigua normativa, este registro era de duración de 5 años, ¿verdad? Pues bien, los 5 años de vigencia de ese PI me van a durar. Es decir, que de aquí yo tendré que actualizar el PI, me parece que hasta el 2027 o 28, cuando caduquen los 5 años de vigencia. Es decir, que la aplicación ya de Colmena, cuando ya entre en vigencia, no va a ser retroactiva. Es decir, PIs que están en vigencia van a tener que esperar su caducidad para empezar a hacer los procesos en Colmena. Esto es algo bueno porque nos ayuda a que el ingreso de las instituciones educativas a el uso de las instituciones educativas de estas herramientas Colmena y del aplicativo sea paulatino, no sea de golpe. No es que no todas las instituciones del régimen Costa van a consignar su PI en Colmena desde mayo. No, solo aquellas que ya tengan su PI fenecido. Y conforme vaya caducando el PI de las otras instituciones, van a tener que ir consignando en el aplicativo Colmena con las herramientas Colmena. Valga aquí en este momento también aclarar que la la implementación se hará cada año exactamente en las mismas fechas. Es decir, en mayo de cada año se va a implementar nuevamente las herramientas Colmena y se va a tener un tiempo de 3 meses. Estamos hablando de régimen Costa, ¿verdad? Se va a tener un tiempo de 3 meses para la construcción de estos instrumentos que les había dicho, de estos 3 instrumentos: PI, Código de Convivencia y Plan de Gestión de Riesgo. Luego de estos 3 meses, que en el caso de Costa sería mayo, junio, julio, hasta finales de julio, perdón, ¿no? Luego, en el mes de agosto, vamos a tener 45 días para consignar lo que hemos construido en el aplicativo web. Es decir, que son 3 meses de construcción de instrumentos o de actualización de instrumentos y 45 días de consignación en el aplicativo. Para régimen sierra pasa exactamente lo mismo. Entra en vigencia Colmena en septiembre y vamos a tener septiembre, octubre y noviembre para la construcción de los instrumentos de gestión escolar. Y diciembre hasta mediados de enero, que serían 45 días, para la consignación en el aplicativo. Y pasa exactamente lo mismo. Tenemos PIs que ya solamente van a consignar las instituciones que tienen los PIs que ya han fenecido. Instituciones que tienen PIs vigentes van a tener que esperar al año lectivo en el que su PI haya fenecido para empezar la construcción en Colmena. Para trabajar, como dije, estos 3 meses de construcción de los instrumentos de gestión escolar y los 45 días de consignación en el aplicativo. Esto es importante porque también uno de las dudas principales que hay es que las instituciones suponen, como había dicho al inicio, que el aplicativo es Colmena. Bueno, es una parte de Colmena, pero no es Colmena. En algunos casos se estaban suponiendo que de lo que se trata es de que yo, bueno, voy a construir mi PI, así que abro el aplicativo y empiezo a construir ahí. No, eso no se puede. Porque yo sentado en un escritorio construyendo un PI, un código de convivencia que implica a toda una comunidad educativa, no, pues no tendría sentido. La idea es que esos instrumentos se construyan con la participación de toda la comunidad. Ahí es donde entran estos documentos.
Estos 6 documentos que son del Código de Convivencia, Plan Educativo Institucional, del, del seguimiento y evaluación, de la gobernanza también, que ya vamos a hablar un poquito más después, la guía del aplicativo, y sobre todo hay también un documento que también es muy importante, que versa sobre técnicas participativas para la construcción de estos instrumentos. Porque una de las preguntas que también sé que todos ustedes están haciendo cuando se dice que Colmena debe garantizar la participación de todos, es que a veces eso es muy, muy difícil en algunos contextos educativos, donde no se tiene a veces apoyo de los padres de familia, ni interés, ni nada de eso. Es por eso que la idea principal, por eso empezaba yo diciendo eso, ¿no? La idea principal, el objetivo principal de la iniciativa Colmena va a ser de que las instituciones sean capaces de generar esa participación. Y para generar esa participación necesitamos obviamente de liderazgo y de motivación, generar motivación en toda la comunidad educativa. Y eso no es algo que a veces no es algo muy fácil. Ahí es donde les digo que este documento de las técnicas participativas es muy, muy importante, porque nos va a ayudar a buscar métodos, formas en las que la institución pueda incluir a todos en la construcción de estos instrumentos. A los docentes, padres de familia, estudiantes, autoridades e incluso a la comunidad ampliada. Ya vamos a ver también cómo se sugiere que se incluya a la comunidad ampliada, la comunidad circundante de la institución educativa para la construcción de todos estos instrumentos, ¿verdad? Veamos la disposición segunda. Las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares serán responsables de la implementación y registro de los instrumentos de la gestión escolar, plan educativo institucional y código de convivencia en el aplicativo informático definido y dispuesto por el Ministerio de Educación para el efecto. Aquí incluso también está incluido el plan de gestión de riesgos, pero como les había dicho, yo lo estoy separando para dar una mejor explicación, pero los tres son los que están incluidos aquí. También aquí es importante tomar en cuenta que son todas las instituciones educativas de todos los sostenimientos, de todos los regímenes que tienen que trabajar, que tienen que apegarse al uso de las herramientas Colmena, tanto fiscales, fiscomisionales, municipales, particulares, inclusive de cualquier otro sostenimiento, van a ser parte de esta iniciativa. El acuerdo ministerial tiene algunas otras disposiciones. Estamos aquí viendo las más importantes, como les decía, de manera muy general. Vámonos ahora a ver las disposiciones transitorias. La primera nos dice, las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, que al momento de la emisión del presente instrumento legal, uno, cuenten con su plan educativo institucional o código de convivencia, aplicarán los nuevos procedimientos una vez que estos concluyan su vigencia, que es lo que les había dicho, ¿verdad? Tienen que incorporarse a trabajar con las herramientas Colmena conforme sus instrumentos vayan feneciendo. Y en segundo lugar, las instituciones cuyo plan educativo institucional haya fenecido, ¿no? O el código de convivencia haya fenecido, no deben iniciar su construcción sino hasta mayo del 2023 para régimen costa o septiembre del 2023 para régimen sierra. Es el caso contrario. Incluso si tenemos instituciones educativas que tal vez tienen el plan educativo institucional fenecido hace tal vez, qué sé yo, hace un año, 2 años, y por circunstancias particulares específicas no han podido actualizarlo, tampoco deberán actualizarlo. Ahora este acuerdo ministerial 38A cubre todo eso. No es necesario hacer, por más que tal vez, por ejemplo, se les estaban trabajando ya en la construcción de esto porque lo necesitan urgentemente para actualizar el permiso de funcionamiento, pues desde la emisión de este acuerdo ministerial ya no es necesario. Si el permiso de funcionamiento tiene que tramitarse ya en este momento, se puede utilizar el último PI, el PI fenecido más reciente. Lo mismo pasa con el código de convivencia. Por último, para las instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales que requieran renovación de autorización de funcionamiento, se considerará el registro último del último plan educativo institucional y código de convivencia, lo que acabé de decir, ¿verdad? Son aquí las disposiciones transitorias que se encuentran en el acuerdo ministerial 38A. Tengo un pequeño problema con las diapositivas. Un segundito, por favor, compañeros, compañeros. No se quiere mover la diapositiva. Ya, ahí está. Perfecto.
Andreita, perdón. Gracias. Bien, entonces, vamos nuevamente a los conceptos, ¿no? ¿Qué es Colmena? Colmena es la colección de herramientas metodológicas y aplicativo web que permiten integrar las opiniones y expectativas de todos los actores involucrados en el proceso de formación para construcción de herramientas de la gestión escolar, de la gestión educativa. Es como un resumen de todo lo que hemos dicho hasta aquí, ¿verdad? Se denomina colmena ya que emula el trabajo colaborativo de las abejas concentradas en el bien de la comunidad. Ahí está, el objetivo principal está precisamente integrado en el nombre. La lógica de que se llame colmena es que se pueda integrar a toda la comunidad educativa, porque uno de los grandes problemas, grandes problemas que hemos tenido hasta el día de hoy, que hemos visto, hemos diagnosticado en las comunidades educativas del país, es el hecho de que estos instrumentos de gestión escolar se crean en base a comisiones, pero bueno, que se creen por comisiones no es el problema. Es como que existan comisiones del código de convivencia, comisión de esto, de este otro, eso está muy bien. El problema es que estas comisiones crean muros de concreto entre ellas. A veces no tienen ni idea de lo que la una hace ni de lo que la otra hace. A veces, por ejemplo, se le pregunta a algún miembro de la comunidad educativa, no sé, ¿qué dice su código de convivencia al respecto sobre esta temática? No sé, yo no lo construí, suelen decir. Los expertos son los del Comité de Código de Convivencia. Y de ahí es de donde surgen las dificultades, porque obviamente habrá padres de familia, estudiantes, que no estén de acuerdo en aplicar una normativa regulatoria institucional en la que no participaron, de la que no fueron parte. Dicen, yo no tengo por qué acogerme a esto, a mí no me preguntaron, suelen decir. Eso a nivel de código de convivencia. Pasa lo mismo a nivel de plan de gestión de riesgo. A veces la mayoría de la institución no sabe cómo actuar en casos de siniestros, de catástrofes ambientales. ¿Por qué? Porque eso lo sabe la Comisión de Gestión de Riesgo. Entonces, ese es el problema, la generación de estos muros gigantes entre las comisiones que generan estos documentos, estos instrumentos de gestión escolar, que hace que no se garantice un conocimiento general de todos estos documentos. Y no hay este conocimiento general porque no hubo una construcción participativa. Es por eso que la lógica, la idea de que se llame colmena es esa, ¿no? Como dice aquí, emula el trabajo colaborativo de las abejas. Esa es la idea, que pueda emularse el trabajo colaborativo de las abejas entre toda la comunidad con el uso de las herramientas que están aquí propuestas. ¿Qué contiene? Vamos a ver, ya lo habíamos dicho, pero vamos a verlo de manera un poquito más detallada. Son los 6 módulos que habíamos mencionado. El primero de gobernanza para la gestión escolar participativa. Esto de la gobernanza se refiere a los representantes que van a estar al frente de todos estos procesos de creación de los instrumentos de gestión escolar, que ya vamos a explicar un poquito más adelante cómo se va a organizar esto. Segundo, la propuesta pedagógica, que como ya dije, se queda únicamente como de obligatoriedad para instituciones que están en creación, no para el resto de instituciones. En tercer lugar, el Plan Educativo Institucional PI, que va a incluir también el Plan de Gestión de Riesgo. Luego, el Código de Convivencia. Luego, el seguimiento y la evaluación, el modo como se va a hacer el seguimiento y evaluación, no solo de parte de autoridades distritales, zonales o de planta central, sino también de la misma institución, del seguimiento que tiene que hacer de forma interna la institución. Y por último, el que les había comentado, las técnicas para la participación. Este documento en el que vamos a tener formas, métodos para poder lograr que toda la comunidad forme parte de la construcción de estos documentos. Estos son los 6 módulos. Aparte de eso, en segundo lugar, tenemos el aplicativo web, que es, como dije, ¿no? Aquí nos damos cuenta que es la última parte. No menos importante, pero tampoco lo más importante, ¿verdad? El aplicativo web, que es donde vamos a consignar todo lo que hemos construido, y para eso nos vamos a basar en esta guía de uso del aplicativo. Todos estos documentos ya están publicados, pero ya les voy a comentar más adelante cómo los vamos a tener que utilizar. ¿Quiénes son los que participan en esta iniciativa Colmena? Primero, instituciones educativas de todos los sostenimientos: fiscal, fideicomisional, municipal y particular. Las instituciones educativas también en todas sus modalidades, presencial, semipresencial y a distancia. Todas, absolutamente todas. Las instituciones educativas del sistema educativo intercultural bilingüe y etnoeducación también participan. Se les ha tomado en cuenta en la construcción de su PI
con las herramientas Colmena. Las instituciones educativas que ofertan servicios específicos, la educación especializada para jóvenes y adultos, educación inicial, educación en contextos de privación de libertad y en entornos hospitalarios. Es decir, todas las educativas, absolutamente todas las comunidades educativas del Ecuador van a formar parte de la construcción de los instrumentos con las herramientas Colmena. Esto es importante, ¿no? La diferenciación de estas palabritas, ¿no? Los instrumentos de gestión escolar son el PI, el plan de gestión de riesgo y el código de convivencia. Las herramientas son estos módulos que estamos presentando para construir esos instrumentos, ¿no? Para clarificar un poco las palabras, que no haya confusión entre los términos que se están utilizando. Empezamos con la gobernanza, pero antes de hablar de cómo llegamos a esta gobernanza, vamos a ver un poquito primero cómo se nos presenta el aplicativo. Aquí está. Nosotros en el aplicativo vamos a tener estas partecitas de aquí, estos módulos. Son 5, pero antes de estos 5 módulos que están con color medio rojo, tenemos este que está con negro que dice datos informativos, que es cuando yo entro al aplicativo. Para entrar al aplicativo se va a entrar con una clave que va a tener la institución, una clave única manejada por la autoridad, que va a estar atada al AMI de la institución. Es decir, cada institución va a tener una sola cuenta en el aplicativo Colmena. Y al entrar, la institución al aplicativo Colmena va a encontrar primero estos datos informativos, donde algunos datos va a tener que llenarlos, otros se van a importar directamente de los sistemas del ministerio, de las bases de datos del ministerio. Cuando ya tengo yo los datos informativos, ahí paso a esta segunda parte, que es la gobernanza. Entonces, cuando yo entro a esta gobernanza, tengo que empezar a elegir a los representantes, a las personas que van a estar a cargo de toda la construcción, la gestión, el seguimiento que se haga con las herramientas Colmena y en la construcción de los instrumentos de gestión escolar. Esto de la gobernanza, algo que es importante entender, es que no contradice la forma en la que las instituciones ya tienen establecido su representatividad. No contradice al gobierno escolar, por ejemplo, al comité de padres de familia, al comité de docentes. Las instituciones ya tendrán su manera en la que se organicen estos comités. Su manera de organización institucional. A veces son grandes, a veces son pequeñas. Cuando son unidocentes, por ejemplo, no es que tengan comité de docentes, de autoridades, no, o sea, son muy diferentes. Lo que hace esta gobernanza es simplemente de todas estos comités que tenemos, que por lo general suelen estar por separado, integrar a todos ellos en un comité, podríamos decir, en un comité macro que tenga la participación de todos. Fíjense, esto también va orientado al objetivo principal, que es garantizar que toda la comunidad sepa de esto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Pasa que a veces el comité de docentes se ocupa solo de los asuntos docentes. El comité de padres se ocupa solo de los asuntos de los padres. Y pasa lo mismo que les había dicho que pasa con los instrumentos. Se crean estos muros de concreto que les generan mucha diferencia. Hacen que entre miembros de una misma comunidad a veces ni siquiera sepan lo que hacen, lo que hace el otro comité. Solo se enteran de lo que hace el comité al que yo pertenezco, que me representa a mí. Entonces, repito, esta iniciativa no implica que eso vaya a desaparecer. La organización institucional se mantiene, pero se va a tener que generar representantes de los estamentos que la institución tenga para que conformen estos comités de Colmena. Entonces, ahora sí vamos a regresar nuevamente a donde empezamos con la gobernanza, para ver cómo se la hace. ¿Qué es la gobernanza? La forma de organización de la institución educativa en la que debe existir una interrelación equilibrada entre sus representantes. Es como un concepto general, ¿verdad? ¿Cómo se construye? Se construye en un proceso participativo con toda la comunidad. Toma en cuenta la autoridad institucional y representantes de todos los actores de la comunidad educativa. Entonces, dentro de esta gobernanza vamos a tener a todos los actores de la comunidad. ¿Quiénes? ¿Quiénes la componen? Primero, la autoridad. Rector, director o coordinador de la institución educativa, en el caso de unidocentes, ¿verdad? Segundo, el comité de docentes, que se conforma dependiendo del número de estudiantes de la institución. En el caso de las unidocentes, obviamente será el mismo coordinador. Tercero, el comité de representantes, que se conforma igual según los estudiantes de la institución educativa.
Cuarto, el consejo estudiantil, que se conforma también según las jornadas, según el número de estudiantes. Por último, este es lo que se sugiere, que exista también un representante de la comunidad. En el aplicativo Colmena vamos a darnos cuenta que este representante de la comunidad, bueno, todos los datos de todos estos representantes van a ser necesarios ser llenados antes de pasar al siguiente. El sistema no nos va a permitir pasar al siguiente módulo si yo no lleno los datos que nos pide en la gobernanza, a excepción de este representante de la comunidad que es voluntario, que es sugerido. Sobre todo es sugerido más que nada para los entornos rurales o los entornos unidocentes, donde la comunidad está directamente involucrada. Muchos de ustedes que tal vez trabajan en estos sectores o con instituciones unidocentes deben saber muy bien, ¿no? El involucramiento de la comunidad ampliada es bastante grande en estas instituciones. Pero eso no significa que a nivel urbano, por ejemplo, no se pueda también tener el involucramiento de representantes de la comunidad. A veces las instituciones en sectores urbanos trabajan con empresas, con el GAD parroquial, tal vez trabajan con los mismos vecinos, se organizan con el comité barrial para hacer alguna cuestión, para hacer esto. A veces se organizan solo para eventos particulares, eventos puntuales, para una iniciativa puntual, tal vez para pintar el colegio, no sé, se me ocurre cualquier cosa. Pero a veces esa participación se vuelve recurrente. Y ahí en esos casos sería bueno también que conformen parte de la gobernanza de la institución un representante de la comunidad, precisamente por su participación recurrente, ¿verdad? Es por eso que este representante, como les había dicho, es sugerido. Luego tenemos esta partecita que está en azul, al otro lado, al lado derecho, que es el Comité Central Colmena. ¿Qué es lo que hace este comité? Recoge un representante de cada uno de estos comités macros y los coloca acá en este Comité Central Colmena para hacerles, estos representantes van a ser los principales implicados, los principales responsables de la consolidación de la información recabada en el aplicativo. Eso tiene que estar bien claro que, por ejemplo, el Comité Central Colmena no es que sustituye a las autoridades, por ejemplo, del gobierno escolar o a las autoridades, bueno, de cómo se haya organizado la institución educativa, no la sustituye. El Comité Central Colmena simplemente garantiza, es el responsable de lo que está consignado aquí en el aplicativo Colmena, de que las acciones que están consignadas sean claras, por ejemplo, sean cumplibles, se puedan cumplir, perdón, sean posibles de cumplir. Pero no diría que este comité es el encargado de que se cumplan. ¿Por qué? Porque las acciones a veces dependen, digamos que la acción implica aplicación de metodologías activas en tales grados. Bueno, los responsables serán los profesores de tales grados, los estudiantes, los padres de familia de tales grados, dependiendo de lo que planteen. Pero el Comité Central Colmena es responsable de que lo que hayan hecho se consigne en el aplicativo. Es decir, estos responsables de aplicar metodologías activas en segundo de básica lo cumplieron a cabalidad. Bien, el Comité Central Colmena se encarga de hacer ese seguimiento y de poner en el aplicativo, se cumplió la actividad. Muy bien, chévere, se logró cumplir, lo logramos, pero ¿qué tal que no lo cumplió? Bien, el Comité Central Colmena dice, bueno, ¿por qué no se cumplió? No se cumplió por tal circunstancia. Perfecto. En el aplicativo se coloca, no se cumplió por tal circunstancia. Entonces, se podría decir que, en términos generales, esa sería la finalidad de este Comité Central Colmena. El garantizar que las acciones, que todo lo que se consigna en el aplicativo Colmena sean, sean coherentes, se puedan cumplir y obviamente en el seguimiento también se les esté dando cumplimiento y se justifique claramente la no posibilidad de dar cumplimiento. ¿Cómo se organiza la gobernanza? Vamos a ver aquí en estos cuadritos un poquito cómo es que el aplicativo va a ir, se van a ir colocando ahí los nombres de las personas responsables de estos comités de gobernanza. Primero tenemos aquí la codificación, ¿no? Que indica, tenemos en la parte izquierda, una codificación según el número de estudiantes que tienen las instituciones educativas. Tenemos como a las instituciones que tienen hasta 120 estudiantes, como B las que tienen hasta 499, C las que tienen hasta 999, D las que tienen hasta 1999 y E las de 2000 en adelante. Fíjense en esto, la autoridad institucional siempre va a ser de un representante. Siempre vamos a tener un solo representante en Colmena para la autoridad institucional, que necesariamente en instituciones grandes tendrá que ser el rector, el director. En instituciones pequeñas, tal vez en un docente será el coordinador.
El comité de docentes podemos ver aquí que va aumentando un docente según la categoría, A, B, C, D, E, hasta 4 representantes como máximo. Pero miren en el comité de representantes de padres de familia, va a haber un solo representante para todas las categorías. Entonces aquí es lo que les decía, no surge la duda de decir, no, pero yo no puedo tener yo un comité de padres de familia con un solo representante. No, este no es el comité de padres de familia. Lo que hace aquí es colocar un representante de ese comité de padres de familia, puede ser de ahí o otro padre de familia también, para que sea la parte representativa en Colmena, en la creación de los instrumentos de gestión escolar y que represente a todo ese comité de padres de familia. Entonces, supongamos que tenemos un comité de padres de familia de 5 integrantes, digamos. Tenemos un presidente, un tesorero, un secretario, y de ahí uno de estos representantes pasa a conformar aquí el comité de representantes de Colmena. Entonces, obviamente, esta persona es la que garantiza la participación de todos estos miembros del comité de padres de familia. Y no solo ellos, sino de todos los padres de familia, en la medida de lo posible, por ejemplo, en la construcción del código de convivencia. ¿Por qué? Porque tal vez algún padre de familia diga, no, eso a mí no me interesa. No, no es que no me interesa, es algo que al ser parte de una comunidad educativa tiene que necesariamente, tengo que ser parte, al menos conocer, saber qué es lo que se está aplicando en la institución de la que yo soy parte. Para el Consejo Estudiantil se tiene 2 representantes y uno adicional, ya no por número de estudiantes, sino por jornada. Y el representante de la comunidad, tenemos un representante que, como les había dicho, es opcional. Al tener ya todos estos representantes de gobernanza, se genera el Comité Central de Colmena en el aplicativo. El sistema lo que hace es extraer la información de representantes anteriores. Obviamente la institución los escoge y extrae la información de los que colocamos acá. ¿De cuántos? Una autoridad institucional, que vendría a ser la misma, un miembro de comité de docentes, uno de representantes, todos los del Consejo Estudiantil pasan a formar parte del Comité Central Colmena, y el representante de la comunidad en el caso de que lo hubiera. Aquí tenemos algunas de las características que va a tener este Comité Central Colmena, que es el que tiene un representante de cada uno de los comités anteriores que estábamos planteando. Inicialmente es designado por los promotores de la institución para la construcción y planificación institucional y que luego es ratificado por el gobierno escolar para la construcción, seguimiento y evaluación interna del PI. ¿Por qué inicialmente designado por los promotores de la institución? Porque obviamente para construir el PI, para empezar la construcción del PI necesitamos tener alguien que lo guíe, ¿verdad? Entonces se puede empezar ahí y luego la ratificación ya va en función ya de la participación de todos. Entonces, esa es la lógica, ¿no es cierto? Perdón. El Comité Central se conforma en función de la oferta educativa de cada institución, considerando que anualmente se cambiarán los representantes del Comité Central Colmena. Vamos a ver que en el aplicativo Colmena van a ver el PI va a tener una vigencia de 4 años, como les había dicho, pero muchas de estas partes, de los elementos de este PI van a necesitar actualización anual. ¿Cuáles elementos necesitan actualización anual? Primeramente, el plan de gestión de riesgo. Eso sabemos que tiene que siempre actualizarse porque es algo importantísimo para gestionar las posibles circunstancias que se puedan dar, circunstancias adversas que se pueden dar en una institución educativa. Las acciones que planteamos en nuestro plan de mejora del PI se plantean para cada año y se actualizan cada año en base a metas que se plantean cada 4 años, que son los años de vigencia del PI, ¿verdad? Otra cosa que también debe cambiar cada año son los representantes del Comité Central Colmena. Entonces nosotros, por ejemplo, en el aplicativo consignamos nuestro PI. Consignamos el PI ahí y ese PI va a durar 4 años, pero cada año tenemos que volver a entrar al aplicativo. Bueno, al aplicativo entramos siempre a hacer el seguimiento, ¿no? Pero después de un año vamos a entrar nuevamente a la parte de gobernanza y vamos a actualizar estos representantes del Comité Central. ¿Qué más? Garantizar la alternabilidad, igualdad de género y equidad que pudiera darse entre sus integrantes. No solo garantizar la participación de de toda la comunidad educativa, sino también que se garantice esto, ¿no? La alternabilidad con el cambio anual, igualdad de género y equidad. No puedo entender sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal. Eso es algo bastante elemental, pero a veces se suele confundir, se suele suponer que se refiere a denuncias. No.
Una cosa es tener una denuncia, otra cosa es tener una sentencia condenatoria. Muy diferente, ¿verdad? No podrán ser servidores públicos en relación directa con los procesos de colmena o ser candidatos para ocupar dignidades de elección popular. ¿Por qué no servidores públicos? Porque la finalidad de este comité central, como les había dicho, es la gestión de los instrumentos de gestión escolar en el aplicativo Colmena. Es decir, ellos no son los responsables de que se cumplan estas cosas, de que se cumplan las actividades que están planteadas en el PI. Son los responsables de consignar su cumplimiento. Es decir, son aquellos que hacen seguimiento. Y al hacer seguimiento, están compartiendo este seguimiento con las autoridades externas, con el distrito, con la zona y con planta central. Y todos sabemos que es importantísimo en este caso de los seguimientos no ser al mismo tiempo juez y parte. No puede, por ejemplo, ser parte de planta central y al mismo tiempo del Comité Central de Colmena de tal institución. Esa es la lógica de esto. Pero eso no significa que no puedan seguir siendo parte del comité de padres, comité de docentes, gobierno escolar, como siempre ha sido. No podrán ser miembros de más de un comité central, es decir, solo podrán formar parte del comité central de una institución educativa. En el caso de padres de familia, por ejemplo, que tienen participación en 2 o 3 instituciones educativas, por la misma razón anterior. No podrán incurrir en nepotismo, a excepción de instituciones de categoría unidocente, donde obviamente el líder educativo es el mismo representante de docentes, o en otros casos que también se da en estas instituciones unidocentes. ¿Qué herramientas contiene la colección Colmena? Veamos. Tiene esta propuesta pedagógica que, como habíamos dicho, es únicamente para la creación de instituciones. Tenemos las técnicas participativas que nos ayudan a, a incluir, a generar la participación y la motivación y participación de toda la comunidad. Tenemos del plan educativo institucional que incluye no solo el plan en sí, sino la gestión de riesgos y también la evaluación, la manera como evaluamos lo que estamos haciendo. Tenemos el código de convivencia. Y aparte de eso, tenemos también la guía del aplicativo que habíamos dicho, ¿verdad? La guía del aplicativo web y la de gobernanza, que no están aquí enunciadas, pero que también son importantísimas. En estas herramientas, en estos documentos que ya están publicados en las páginas del ministerio, vamos a encontrar toda esta información que yo les estoy dando, la vamos a encontrar ampliada. Volvemos entonces a esta que les había mostrado hace un momento, ¿no? Estos son los módulos del aplicativo y ahora vamos a hablar un poquito de cómo ir consignando cada uno de estos, la información en cada uno de estos módulos. Lo primero que les había dicho, ¿no? Esto ya es el aplicativo. Esto lo vamos a hacer 45 días después de que hayan pasado 3 meses de la construcción de los instrumentos. Hay instituciones que no es que construyen los instrumentos desde cero. Tenemos ya nuestro plan de gestión de riesgo, tal vez tenemos ya nuestro código de convivencia y funciona muy bien, tal vez solo necesita actualización, tenemos tal vez las acciones que no pudimos cumplir en nuestro plan de mejora el año pasado y que las vamos a volver a plantear este año. Entonces, no es que construimos desde cero, todo lo que hagamos aquí, todo lo que hagamos con las herramientas va a ser a partir de lo que ya hemos hecho. Es más, si nosotros utilizamos alguna técnica, alguna metodología para hacer nuestro PI que nos ha resultado muy práctica, muy útil, sigámosla utilizando. Las metodologías, la manera como yo haga eso, no es normada. Nadie nos tiene por qué decir cómo hacer eso. Lo único que se plantea aquí es, cuando ya lo hice, ¿cómo lo vamos a subir al aplicativo? Porque ya no vamos a tener un documento que vamos a tener que ir al distrito para registrar. No, eso ya no va a haber. Simplemente cuando ya construimos nuestro PI, podemos inclusive construirlo en el mismo formato que lo veníamos haciendo, si queremos, si nos funcionó bien. Pero ya no lo vamos a llevar al distrito para que lo registren, no. Simplemente lo que ya construimos lo vamos a subir aquí en el aplicativo. ¿Cómo lo vamos a subir? Vamos viendo. Primero con los datos informativos que ya les había dicho. Segundo, con la gobernanza que establece los responsables, ¿verdad? Los líderes de estos procesos de construcción de las herramientas, perdón, de los instrumentos de gestión escolar. Tercero, cuando ya tenemos terminada la gobernanza, vamos a pasar al módulo de diagnóstico. Todos ustedes, o la gran mayoría, compañeros, compañeras, han hecho, saben más o menos cómo se hace el diagnóstico en las instituciones, ¿verdad? Que es para saber cómo estamos. Suelen hacerlo con técnicas participativas, con focus group, a veces con encuestas, con entrevistas.
de manera muy cuantitativa cuando se trata de calcular las notas, los promedios, con fotografías, cuando se trata de evaluar la infraestructura, tal vez, la convivencia, cómo nos estamos llevando en toda la comunidad. También tenemos en los módulos de técnicas participativas herramientas que nos sirven para esto. Nosotros podemos encontrar herramientas no solo ahí, en muchas partes, en internet, en videos, en todas partes podemos encontrar herramientas que nos ayudan a diagnosticar la institución. Entonces nosotros hacemos nuestro diagnóstico, como decimos aquí en los documentos que están ya subidos en las páginas del ministerio, nos van a ayudar a encontrar herramientas, metodologías, técnicas para hacer este diagnóstico. Si ya podemos hacerlo, lo seguiremos haciendo, lo cambiaremos como la institución considere necesario. No va a haber, aquí esto es importantísimo, no va a haber de parte de distrito, de zona ni de planta central exigencia de ningún documento que certifique este diagnóstico. Es decir, no se les va a pedir informes de diagnóstico, no se les va a pedir los pasteles estos que muestran la evolución de las notas, por ejemplo, que a veces se tienen. No, nada de eso. Todo eso es responsabilidad interna de la institución. La institución tiene que tener eso, pues. ¿De qué manera puede saber la institución cómo ha mejorado o ha empeorado? También puede pasar el desempeño académico del estudiante. ¿Cómo puede saberlo? Con sus diagnósticos, con sus datos. Esa gestión de datos va a ser ahora algo interno de la institución. No va a tener que presentarlos a nadie. Entonces, ¿qué va en este diagnóstico? En esta parte del aplicativo del que dice diagnóstico, lo único que vamos a hacer aquí es contestar preguntas. Preguntas que obviamente remiten a la información del diagnóstico, pero son preguntas cualitativas, 100% cualitativas. Es decir, me preguntan, por ejemplo, ahí cómo se encuentra el desempeño académico de los estudiantes. No recuerdo exactamente cómo son las preguntas, pero más o menos son así. O si es que se aplican, qué técnicas en la institución se aplican para fomentar la armonía o fomentar el compañerismo, por decir, o fomentar los valores culturales. Entonces, yo, por ejemplo, veo esa pregunta y digo, yo como institución educativa, como Comité Central de Colmena, estamos de ahí y vemos que dice, ¿qué estrategias utiliza la institución para fomentar valores culturales? Y resulta que no aplica ninguna. Pues bien, entonces en mi plan de mejora voy a plantearme aplicar eso. Entonces si no aplico ninguna, eso es lo que contesto a la pregunta. No me voy a inventar lo que no hay. Pues contesto, no aplicamos ninguna. Pero obviamente, si es que aquí yo contesto en diagnóstico que no aplico ninguna, luego en la parte de diseño, que es cuando hago mi plan de mejora, deben haber acciones para resolver esto, ¿verdad? Para que certifiquen que se está haciendo la aplicación de estas técnicas de fomento a los valores culturales, el ejemplo que estoy poniendo. Puede pasar que sí lo hacemos, por ejemplo, entonces en el diagnóstico ponemos sí aplicamos, hacemos esto, hacemos esta feria, hacemos estos eventos, hacemos tal o cual cosa. Bien, entonces de ahí, ¿eso requerirá fomento en el diseño? Tal vez sí, tal vez no, eso depende del diagnóstico que hayamos hecho. O puede ser que tal vez no sepamos. Se hace algo, no sé, los profesores hacen esto, pero no está muy bien estructurado, no sé, ahí viene la necesidad de hacer un diagnóstico. Es por eso que las preguntas van a estar en los documentos. No es que las preguntas voy a tener que resolver como una prueba. No es que yo construyo los instrumentos y luego de 3 meses, en el caso de régimen Costa, empiezo la construcción de los instrumentos en mayo. Me voy a junio, julio y en agosto empiezo a llenar el aplicativo y recién me entero cuáles son las preguntas. No. Las preguntas voy a tener que revisarlas al inicio de la construcción para saber dónde tengo que poner más énfasis en el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico va a tener que tener más énfasis en en lo que había dicho en mi ejemplo, el fomento de valores culturales, precisamente porque en las preguntas me doy cuenta que esta pregunta no la puedo contestar porque no conozco muy bien. Pues las preguntas lo que me van a servir es para poder saber como institución en dónde tengo que yo colocar el énfasis al realizar mi diagnóstico. Entonces, he completado las preguntas del diagnóstico.
como dije, ¿no? Algunas las conozco, otras no las conozco, pues sí se conocen, no se conocen. Bueno, perdón, me equivoqué. Estamos cuando ya he completado las preguntas, cuando ya entré al aplicativo y completé las preguntas, significa que ya hice el diagnóstico 3 meses antes. Bueno, estuve los 3 meses haciendo todo ese trabajo, ¿verdad? Entonces yo ya sé, ¿se hacen o no se hacen estas actividades? Sí se hacen, no se hacen. Coloco en el diagnóstico, respondo a las preguntas y paso a mi tercer punto, que es la identidad institucional o propósito. Esta es una de las principales variaciones que va a tener este aplicativo, las herramientas Colmena, respecto al PI que hacíamos con la anterior normativa. En el PI de la anterior normativa nosotros teníamos esta parte de la identidad institucional al inicio del PI. ¿Por qué? Porque obedecía a la propuesta pedagógica. Y eso no es que esté mal, está muy bien que obedezca a la propuesta pedagógica porque mi identidad institucional, lo que llamábamos la misión y la visión, pues, le llamábamos así, ¿no? Hasta los últimos PI se le llaman la misión y la visión, dependen de la ideología, de la parte filosófica, del modelo pedagógico que como institución yo me planteé que voy a aplicar, de lo que yo propongo, ¿verdad? La propuesta pedagógica es para eso, la que ya no vamos a hacer. Originalmente es para eso, para establecer las bases, los cimientos ideológicos de mi institución educativa. Entonces, a partir de eso surge la identidad institucional. Tiene sentido, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Pero ¿cuál ha sido el problema con esto? El problema con esto es, como había dicho hace un momento, ¿no? Habrá instituciones que requieran actualizar esa propuesta pedagógica, pero la gran mayoría tal vez al tener ya sus principios ideológicos los mantiene, no los cambia. Por lo tanto, no suele cambiar su propósito. Y el propósito el propósito no tiene que ser algo eterno, tiene que actualizarse según van cambiando los tiempos. Es por eso que el propósito aquí está después del diagnóstico, porque ahora este propósito debe obedecer al diagnóstico. Y obviamente también basarse en la propuesta pedagógica que tenemos y que no vamos a actualizar. Y si, por ejemplo, en alguna institución dicen, bueno, pero nosotros para poder hacer nuestro propósito, nuestro diagnóstico nos dijo que tenemos que cambiar nuestros principios institucionales, nuestros fundamentos filosóficos, bien, háganlo. Si lo necesitan, lo pueden hacer. Lo que se dice aquí es que eso ya no va a ser obligatorio. Pueden hacerlo y tenerlo para su consumo interno, claro que sí, pero ya no va a ser obligatorio. En esta identidad institucional vamos a colocar este propósito que va a ser el equivalente a la misión y la visión, pero obviamente orientado a los 4 años de vigencia del PI. Y en base a ese propósito que acabamos de establecer, vamos a generar dos cosas. Primero, un objetivo operativo, que es el objetivo que me va a servir para el cumplimiento de este propósito. Entonces, yo tengo mi propósito planteado y en base a eso genero un objetivo que me sirva para que este propósito sea cumplido. Y obviamente ya tengo este objetivo operativo y a partir de ese objetivo voy a generar 4 objetivos estratégicos, que son prácticamente objetivos específicos. Los llamamos estratégicos porque van a obedecer a los 4 ejes que vamos a tener en este aplicativo Colmena. Los ejes son los mismos, las mismas dimensiones de la gestión escolar que hemos trabajado hasta ahora. Dimensión administrativa, dimensión pedagógica, de convivencia y de seguridad escolar. ¿Pero por qué los llamamos ejes ahora? Porque la idea es exactamente la misma que hemos planteado desde el principio. Unificarlos, integrarlos, separar, perdón, no separar, quitar la separación, quitar esos muros que tienen entre ellos. Porque lo que les decía que pasa con la comisión de Código de Convivencia y la comisión que son los únicos que conocen de sus documentos, pasa también con las comisiones de las dimensiones. Si es que hay comisiones, ¿no? Pasa que la autoridad institucional, al ser administrativo, solo sabe de temas administrativos. Se le dice algo pedagógico, por ejemplo, al rector, se le pregunta algo sobre los procesos pedagógicos que se llevan en la institución. Ah, no, yo no sé. Yo soy el rector, yo sé lo administrativo. Si quieres saber algo pedagógico, pregunta al vicerrector. Y viceversa también, sucede lo mismo. Al vicerrector académico se le pregunta sobre aspectos administrativos. Ah, yo no sé. Yo soy de la parte pedagógica, pregúntele al rector, que es la parte administrativa. No en todas, ¿verdad? Pero en muchas instituciones hemos visto que pasa eso. La lógica de unificar estas dimensiones en ejes es precisamente evitar estas diferenciaciones tan marcadas entre los ejes, ¿verdad?
Entonces, volviendo a donde estábamos, en nuestra entidad institucional, tenemos nuestro propósito, el objetivo operativo que obedece ese propósito y los 4 objetivos estratégicos que obedecen al objetivo operativo y que se van concatenando con los ejes, las exdimensiones, ¿verdad? Algo que me faltó comentar aquí, antes de la identidad institucional, en la parte de diagnóstico, también se hace la construcción del código de convivencia. Bueno, no la construcción también se hizo ya antes, en los 3 meses previos. Aquí se hace la consignación. La consignación del código de convivencia, después del diagnóstico se hace esa consignación ahí. Luego va la identidad institucional con sus objetivos operativos y estratégicos, y luego va el diseño. Aquí en el diseño es donde, en base a estos objetivos estratégicos, vamos a tener cuadros para cada uno de los 4 ejes que les mencioné, y vamos a empezar a colocar ahí las metas que nos planteamos para cumplir estos objetivos y las acciones que vamos a realizar para cumplir estas metas, con sus respectivos responsables. Esto sí requiere un poco más de ampliación. Aquí lo estamos viendo de manera muy general, pero sí requiere un poco más de ampliación, sobre todo para saber cómo establecer estas metas, estos objetivos. La meta, por ejemplo, debe estar anclada, debe cumplir el objetivo estratégico. Si el objetivo estratégico, por ejemplo, dice mejorar el desempeño académico con la implementación de metodologías activas, es un objetivo estratégico del eje pedagógico, ¿verdad? Entonces yo tengo como metas, tengo la implementación de tales metodologías. Otra meta, la capacitación de los docentes en esas metodologías. Son macro esas metas, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo en mi primer año para cumplir esa meta? Ahí van las acciones. Y estas acciones tienen responsables. Es lo que les había dicho en la gobernanza, ¿verdad? No es que el Comité Central Colmena sea el responsable de cumplir estas acciones. No, ellos son los responsables de consignar lo que se hace, lo que estas acciones lo que van haciendo estas acciones, los responsables de estas acciones. Entonces, por eso que en el diseño vamos a colocar las metas, las acciones, los responsables también y las fechas. Aquí colocamos, por ejemplo, como dije, ¿no? La meta capacitación docente, por ejemplo, en metodologías activas. Acciones para esa capacitación docente. Primero, tal vez hacer un diagnóstico, bueno, si es que no se lo hizo, ¿no? Tal vez conocer, hacer un pedido o trabajar con tal persona que conoce, o gestionar la visita a la institución educativa del capacitador, qué sé yo. Ahí las acciones ya dependen de lo que la institución requiera, ¿verdad? El responsable de gestionar eso es, no sé, el docente tal, el responsable de hacer esto es el tal vez el vicerrector, qué sé yo, y vamos colocando los responsables. Y como estas acciones, obviamente para hacer la capacitación, primero organizar, hacer el llamamiento, son cronológicas, se tienen que ir colocando también las fechas. Entonces, voy colocando las fechas de cada una de las acciones en mis cuadros de diseño. Es un trabajo bastante largo, ir colocando metas, acciones. Esta es la parte un poco más larga de la construcción de este aplicativo, porque también aquí vamos a generar igual metas, acciones responsables para el plan de gestión de riesgo. También va a estar integrado aquí, en estos cuadros de diseño. Pues aquí es donde ya tenemos integrado el código de convivencia y el plan de gestión de riesgo dentro del aplicativo Colmena. Todo esto ya lo pensamos, ya lo tenemos en papel desde antes. Durante los 3 meses previos ya lo construimos. Aquí lo único que estamos haciendo es consignar. ¿Por qué se da 45 días para? Porque uno diría, consignar me demoro muy poco. ¿Por qué se da 45 días? Porque la idea es que en la consignación también se van ajustando cosas. Tal vez se requieran de nuevas reuniones para poder ajustar una u otra cosa, ¿verdad? Y por último, cuando terminamos de consignar todo el diseño, pasamos al eje de seguimiento y evaluación. Aquí la institución ya no consigna, lo único que hace es el seguimiento en función de las fechas. Entonces, ya hicimos nuestro diseño, hicimos nuestro cuadro y ahí pusimos en tal fecha, tal vez 15 de diciembre se va a lograr la convocatoria para las capacitaciones. Entonces, eso va a aparecer, se va a importar al seguimiento y evaluación. Entramos a este módulo y vamos a ver qué ahí dice. Ahí va a decir, la meta que usted se planteó como institución es tal, las acciones son tales, la fecha es tal, el responsable es tal. Y me va a aparecer un espacio en el que yo voy a ir colocando si se cumplió o no y por qué. Es lo que les decía, el seguimiento.
Llegamos entonces, cuando ya terminamos eso, perfecto, ya llegamos al 15 de diciembre, entonces ahí sí, la persona responsable del Comité de Gestión Colmena tendrá que decir, bueno, las fechas son hasta el 15 de diciembre lo que planteamos aquí. Entonces vamos a entrar acá, entramos al módulo de seguimiento y colocamos, a ver, ¿se cumplió o no se cumplió? Si se cumplió, colocamos como nos diga ahí. Todo eso está especificado en la guía del aplicativo. ¿Cómo se hace exactamente eso? ¿Dónde se da clic? O si no se cumplió, entonces colocamos no se cumplió y colocamos el porqué. Todo eso va a estar ahí estipulado. ¿Cómo vamos a saber cuáles fechas colocamos? Porque al final del diseño, cuando ya hemos consignado todo, vamos a poder imprimirlo. O bueno, bajarlo en PDF para tenerlo como respaldo. No vamos a tener ese PDF que bajamos, no vamos a tener que registrarlo en ningún lado, presentar a distrito, nada. Es para nuestro consumo interno, para nuestro seguimiento interno. El momento que ya consignamos todo en Colmena, eso ya pasa a ser parte del sistema educativo. Eso ya puede entrar en revisión de distrito, de zona, pero como les había dicho, ni distrito, ni zona, ni planta central se encargan de, como quien dice, de revisar y decirles hagan otra vez o replanteen esto. No, no, nada de eso. Lo que sí se hace es seguimiento a las acciones que la institución plantee. Una de las dudas que tenemos en este sentido, por ejemplo, es decir, bueno, pero si nadie va a revisar, ¿cómo garantizamos que las acciones sean correctas o sean coherentes? Bueno, precisamente para eso existe el Comité Central Colmena. Ellos deben garantizar, ellos son los responsables. Incluso ellos firman el registro. Cuando ya subieron todo esto, les aparece un registro en el que tienen que consignar su firma de responsabilidad de que lo que subieron es coherente. Tanto el diagnóstico como el diseño, como una última parte de aquí dice, tanto el diagnóstico como el diseño se consignan por los ejes que les había dicho que son las mismas dimensiones, pero integradas, ¿verdad? Por eso aquí dice eje generador, que es el primero, es el eje de gestión que corresponde a la dimensión administrativa. Es generador porque es el más grande. Y asociados, que son los de convivencia pedagógico y seguridad. La idea de esto, de tener un generador y tres asociados, es que se puedan integrar para resolver el problema que les había dicho de la diferenciación demasiado excesiva entre estas dimensiones. Porque todo es parte de todo, ¿verdad? Dentro del PI todo debe integrarse, debe ser transdisciplinario todo. Aquí tenemos un ejemplo de la identidad institucional, de los objetivos que yo planteo en la identidad institucional, ¿verdad? Veamos qué nos dice este ejemplo. En este ejemplo ya tenemos nuestro propósito y en base a ese propósito establecemos que el objetivo para cumplirlo va a ser, el objetivo estratégico va a ser implementar un nuevo modelo educativo contextualizado y aplicado en todos los niveles y subniveles educativos a través de la capacitación docente e involucramiento activo de todos los miembros de la comunidad educativa para que los estudiantes desarrollen aprendizajes acorde a sus necesidades, intereses y proyectos de vida. Miren todo lo que nos dice aquí. Hay muchas cosas, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas cosas. Y eso, por ejemplo, a mí me permite ya pensar qué es lo que salió en su diagnóstico. Entonces, yo leo esto y digo, ah, no, los compañeros de esta institución encontraron que su diagnóstico, eh, eh, las estrategias que utilizan en el aula no están funcionando. Tal vez funcionan, tal vez les dan buenas notas, pero no están siendo prácticas, no están generando desarrollo de destrezas ni competencias, ¿verdad? Es por eso que quieren que se haga este nuevo modelo educativo de acuerdo a las necesidades, intereses y proyecto de vida del estudiante. Ya no están, por ejemplo, o sea, lo que quieren es evitar el hecho de aprender por aprender, es decir, tienes que aprender el trinomio cuadrado perfecto porque es importante. ¿Pero por qué es importante? No, no sé, es importante ya. No, tiene que tener una razón, según la necesidad, el interés y el proyecto de vida del estudiante. Eso se plantea esta institución. A mí me parece un planteamiento bastante interesante, bastante lógico, coherente, razonable, necesario. Pero no puedo decir todas las instituciones tienen que hacer eso. No, eso ya depende de cada institución. Es por eso que este objetivo lo plantea cada institución. Y miren también otra cosa importante que dice aquí. Involucramiento activo de todos los miembros de la comunidad educativa. Lo que les había dicho, el problema de que no se involucran todos. Entonces, en el diagnóstico se estableció eso. Tal vez ellos, los que escribieron en Colmena este objetivo, tal vez en su diagnóstico pusieron, había una pregunta que dice, ¿se involucra la comunidad en los procesos de construcción de los instrumentos de gestión escolar? Y pusieron, no, no se involucra. Al padre de familia no le interesa, pusieron eso.
Perfecto, es una realidad, no la vamos a negar, no la vamos a maquillar, eso es la verdad. Pero esa verdad debe tener un plan de contingencia acá. En mi objetivo debe decir, no se involucraban, pues bien, mi objetivo va a ser que se involucren. Y para eso voy a los objetivos operativos y voy generando formas para lograr el involucramiento de toda la comunidad educativa. Entre los otros objetivos, entre los que ya están anclados a las dimensiones, a los ejes que ahora les llamamos, va a haber, por ejemplo, rediseñar las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Con el problema de que no se está generando desarrollo de competencias, sino más bien simplemente transmisión de conocimiento. Segundo, mejorar el empoderamiento de la comunidad educativa. Ahí está el problema de la comunidad, de que se involucren, ¿verdad? Pero para que se involucren necesito primero que se empoderen. Tercero, fortalecer a la comunidad educativa en estrategias que permitan la participación. Fíjense esto, tenemos dos objetivos que se orientan más a la parte de la comunidad educativa. No están separados estrictamente, separando los ejes de manera muy puntual, muy tácita. Los involucran, en los ejes, involucran en dos o tres ejes la cuestión de la participación, porque es su problema más grave en el caso de este ejemplo, ¿verdad? Cuarto, desarrollar habilidades para que cada miembro de la comunidad educativa sea capaz de valorar la importancia de diseñar planes de protección, salud integral y buen uso de la tecnología. Esto tal vez tendría que ver bastante con el eje de seguridad, pero también involucra a la comunidad. Miren lo que están haciendo aquí. Es por eso que escogimos este ejemplo, porque es un buen ejemplo de la manera como los objetivos involucran a todos los miembros de la comunidad. No los separan, no dicen lo administrativo por acá, lo pedagógico por acá, la convivencia por acá. No, los unifican. ¿Por qué? Porque esa es su necesidad, fruto del diagnóstico que realizaron, lo que descubrieron en su diagnóstico, ¿verdad? ¿Quiénes son los actores de la planificación escolar? Esto es lo que les había dicho al inicio, ¿no? La forma como la institución ya se ha estado organizando desde antes no va a cambiar, se va a mantener. Entonces aquí tenemos la manera de organización institucional, se podría decir común, que no va a cambiar, porque ahora el involucramiento de los comités y del Comité Central Colmena solo es, como dijimos, perdón, para el poder implicar a toda la comunidad en la construcción de los instrumentos por medio de las herramientas que estábamos planteando, ¿verdad? ¿Quiénes las componen? El promotor, que es el rector, director o coordinador. Gobierno escolar, que todavía se mantiene con sus responsabilidades que están normadas de forma legal. La Junta General, lo que aumenta aquí el Comité Central de Colmena, los responsables de los ejes de planificación institucional, el Consejo Estudiantil, Comité de Padres y Madres, que todavía hay, y los directivos. Comité también de directivos, sobre todo en instituciones grandes. Un segundito, por favor, otra vez se me quedó la diapositiva. Bueno, mientras tanto, también es importante tomar en cuenta que muchas personas nos han puesto, nos han generado, nos han preguntado sobre las responsabilidades de cada uno de estos actores, ¿verdad? Y si es que estas responsabilidades en algún momento se contraponen a las responsabilidades del Comité Colmena. Pues no se contraponen en ningún momento porque, como había dicho, el Comité Colmena se encarga solamente de la gestión de los instrumentos de gestión escolar que fueron construidos de manera participativa. Y en esa construcción participativa, ahí cada uno de los actores, de los representantes de la institución, comité de padres, de docentes, gobierno escolar, todos ellos seguirán ejerciendo sus responsabilidades, ¿verdad? Bien, podríamos decir hasta ahí de manera muy general que esa es la manera de consignar todos los instrumentos de gestión escolar en el sistema Colmena, en el aplicativo Colmena. Pero algo que también es importante mencionar y que también está integrado en Colmena, una parte muy importante, es esto de la innovación educativa a través del llamado Laboratorio de Innovación Educativa del Ecuador. Muchos de ustedes tal vez ya lo conocen, muchos de ustedes tal vez son parte de nuestro curso de formación continua CREA,
ruta a la innovación. Ahí entonces se enteraron de todo lo que se hace en innovación educativa, de la manera como innovar. Aquí lo vamos a explicar de una manera un poco general en qué consiste y por qué tiene que estar necesariamente integrado con Colmena. Esto obedece al hecho de que hay muchas instituciones educativas que trabajan de forma innovadora, es decir, que aplican técnicas, metodologías, estrategias, proyectos diferentes, contextualizados. Como yo mismo les había dicho, ¿verdad? Todas las instituciones van contextualizando su PI y construyen su PI según su contexto, hacen su diagnóstico, hacen su diseño, sus objetivos, todo lo hacen según su contexto. Pero, por ejemplo, hasta aquí, según la normativa anterior, la mayoría de instituciones hacían eso basándose en un formato. Tomaban el formato y decían, bueno, este es el formato de PI. Empiezo llenando los datos de la institución, misión, visión, me voy al diagnóstico, luego me voy a esto, a este otro, hago los cuadros, me voy a los planes de mejora, hago mi cronograma. Lo hacían así, tenían su cronograma, ¿verdad? Pero hay instituciones, por ejemplo, que de una u otra manera hacen su PI y no encaja en ese cronograma. ¿Por qué? Porque utiliza estrategias o realiza acciones que no necesariamente utilizan las mismas dimensiones, por ejemplo, o que trabajan bastante, utilizan bastante el espacio físico fuera del aula, o tal vez trabajan con los estudiantes como mentores de otros estudiantes, estudiantes de séptimo de básica como mentores de sexto como mentores de quinto. Eso hace que su planificación institucional, su PI, tenga ciertas variaciones. A veces la institución descubre cierta fortaleza que hace que sea, y se aprovecha de esta fortaleza para generar métodos de aprendizaje más interesantes, más creativos. A veces hacen salidas, todas las aulas, a veces incluso me contaban recién nomás que les dan clases, inclusive hay una semana en la que llegan a la escuela los padres de familia y les dan clases a los padres de familia en el aula, en los mismos horarios y de las mismas materias. Fíjense en esto. O las que, como había dicho, trabajan con representantes de la comunidad, tienen un convenio con tal empresa, no solo con las empresas, con los vecinos. Con los vecinos organizan tal vez una excursión, hacen pesca o con los niños van y siembran, hacen economía solidaria. Hay tantas, tantas maravillas que hacen en todo el país, pero precisamente estas maravillas a veces se dificultan por el hecho de que para hacerlas tienen que tener un modelo diferente del estandarizado que se utilizaba, por ejemplo, del PI estandarizado. ¿Qué? Porque lo hacen de forma diferente. Entonces tienen que planificar de forma diferente sus acciones, su diagnóstico es diferente, necesitan otro modelo. Hasta el momento, hasta aquí, nosotros desde la Dirección de Mejoramiento Pedagógico hemos acogido esas propuestas con un formulario de innovación con el cual la institución educativa envía ese formulario a Dirección de Mejoramiento Pedagógico, nosotros revisamos, aprobamos en realidad si el formulario demuestra que en realidad su propuesta es innovadora y trabajan y tienen resultados que valen la pena, que están haciendo buenos, y entonces se genera un registro que indica que ese proyecto innovador constituye el PI de la institución. Es decir, la institución tiene un PI diferente. ¿Y eso para qué sirve? Precisamente para que no, por ejemplo, para que la institución pueda trabajar, porque a veces se generan necesidad de documentos, por ejemplo, desde el distrito, que todas las instituciones tienen que tener, pero esta institución no los tiene. ¿Por qué? Porque no trabaja con este documento, sino con uno diferente. Entonces ahí las autoridades distritales y zonales obviamente tienen que exigir, decir, pero es que tiene que tener, pero es que es necesario. Y está muy bien porque es necesario. Pero cuando son innovadoras no debería ser necesario. Es por eso que se les da esta opción de que puedan tener su proyecto que constituya su PI para que puedan trabajar sin necesidad de estandarizarse. Y no solo eso, el Laboratorio de Innovación no solo hace eso, sino que también da a conocer estas propuestas. El Laboratorio de Innovación es un espacio que en el momento se encuentra en construcción y que va a permitir que todas estas propuestas se puedan presentar al mundo para que se sepan las maravillas que se hacen en el Ecuador. Y es importantísimo eso porque recuerdan que les había dicho que uno de los puntos débiles es la participación, la motivación. A veces los mismos docentes, los padres de familia, los estudiantes no tienen motivación para participar, no les interesa el conocer lo que hacen otras instituciones, el mirar y decir, miren lo que hacen acá, miren esta maravilla. Y el querer emular eso a veces suele ser la mejor forma de motivarse.
Eso es lo que hacíamos, por ejemplo, en el curso que les decía, en el curso CREA, mostrábamos, teníamos algunos ejemplos, mostrábamos muchos ejemplos de, de innovaciones, y muchos de los participantes de este curso CREA decían, pero qué interesante. Y se les venía a la mente y decían, en mi institución tenemos algo parecido, podemos aprovechar esto y podemos convertirlo en una innovación y presentarlo. Entonces, todo eso genera motivación, no solo para las instituciones innovadoras, sino también para las instituciones que hacen su PI regular en Colmena. Es importantísimo entonces que se conozcan estos resultados, que se conozcan estos proyectos. Y el laboratorio de innovación da este espacio para que los proyectos puedan ser conocidos. Entonces, volviendo a la cuestión de Colmena, como les había dicho, estas instituciones innovadoras manejan formatos diferentes, pero si pensamos en todo lo que les he hablado sobre Colmena, gobernanza, diagnóstico, propósito, diseño, es un formato estándar, si nos damos cuenta, porque todos lo llenan de la misma manera, es estandarizar. Entonces, ¿cómo podemos hacer que una institución innovadora se adecue a este formato? A veces no se va a poder. Es por eso que en el mismo sistema Colmena, antes de realizar el diagnóstico, después de la gobernanza y antes del diagnóstico, las instituciones van a tener la opción de llenar el formulario de innovación educativa para formar parte del laboratorio de innovación y que su proyecto innovador constituya su PI, sin necesidad de tener su plan su PI, el PI en Colmena. Claro que estas instituciones van a tener necesariamente que también tener un código de convivencia y tener un plan de gestión de riesgo. Eso sí es muy necesario para todas, es obligatorio. Pero su PI no necesariamente va a tener que que generarse. ¿Por qué? Porque sería duplicar las cosas. ¿Para qué tengo yo un plan innovador si también voy a construir un PI? A fin de cuentas vienen a hacer lo mismo en estos casos, ¿verdad? Entonces, resumiendo, Colmena va a tener este espacio en el que las instituciones innovadoras van a ser capaces, van a poder consignar sus proyectos de innovación. Veamos aquí de una manera rápida con los conceptos que están dados aquí sobre lo que es la innovación. Que este es un proceso que tiene como propósito alterar la realidad vigente, modificar concepciones y actitudes, alterar métodos de intervención, mejorar o transformar, según los casos, los procesos de enseñanza. Miren estas palabras, estos verbos: modificar, alterar, mejorar, transformar. Ahí está, estamos dándonos cuenta que no se puede estandarizar esto. La innovación no puede estar estandarizada. Es por eso que los formularios de innovación son una alternativa al PI que se consigna en Colmena. ¿Por qué es importante? Porque orienta la contextualización del mejoramiento continuo de las prácticas educativas durante los procesos que tienen exploración y explotación de todas las posibilidades. Y, más que nada, ayuda a la motivación de la comunidad educativa a seguir siempre innovando. Lo que tiene que ver la innovación y la planificación institucional. ¿En qué se relaciona? La participación constante de la comunidad educativa permite evidenciar las necesidades y resolver los problemas. Por eso el proceso de construcción del PI es el origen de muchas innovaciones. Además del resultado del diagnóstico, permite generar acciones orientadas a la consecución de la calidad educativa a través del planteamiento y planes de mejora. Imaginen, por ejemplo, que ya estamos consignando nuestro PI. Y en nuestro PI revisamos las preguntas y las preguntas dicen, en las preguntas, el mismo ejemplo que ponía hace rato, dicen qué actividad se hace para fomentar la identidad cultural. Y no tenemos, ponemos, no tenemos o no sabemos. Entonces, en nuestro diagnóstico vamos y buscamos respuesta a eso. Y en la búsqueda de esa respuesta nos damos cuenta que tenemos unas posibilidades bien grandes de fomentar la identidad cultural por los estudiantes, por el medio, por los padres de familia, qué sé yo, y no están siendo aprovechadas. Entonces, de ahí surgen las ideas. Fíjense, de ahí puede surgir una idea que pueda ser muy innovadora. O puede ser que no. Las innovaciones surgen a veces de las ideas más rebuscadas. Es por eso que se llama innovación, ¿verdad? Y es por eso que el curso que nosotros manejamos se llama CREA, porque tiene que ver con la creatividad. Entonces, estos proyectos que se presentan como proyectos innovadores y que son aprobados por la Dirección de Mejoramiento Pedagógico pasan a formar parte del laboratorio de innovación que les había comentado. ¿Qué es? Es el espacio creado por el Mineduc para compartir, crear, almacenar y gestionar información digital de diferentes propuestas de innovación en instituciones educativas. El espacio que está en construcción. ¿Por qué es importante? Porque se propone como estrategia para el fortalecimiento de la innovación y la implementación de un repositorio digital
y que contenga propuestas innovadoras y buenas prácticas de las instituciones educativas a lo largo del territorio nacional. Aquí es importante diferenciar entre estas dos cosas, ¿no? Propuestas innovadoras y buenas prácticas educativas. Por un lado tenemos estas propuestas innovadoras o proyectos innovadores y por otro lado estas prácticas innovadoras o prácticas educativas innovadoras. Primero, los proyectos. El proyecto es precisamente lo que he hablado hasta aquí. Es un proyecto innovador que constituye el PI, que sustituye al PI, porque obviamente tiene los elementos del PI, tiene un diagnóstico, tiene acciones, tiene resultados, y que cuando la institución lo tiene, no necesariamente tiene que consignar su PI en Colmena, porque ya tiene su proyecto que tiene resultados. Algo importantísimo es que para que pueda pasar a formar parte del laboratorio de innovación, requiere tener resultados. No es que una institución, por ejemplo, ahora vaya a decir, entra en el sistema Colmena, y dice, yo voy a consignar un proyecto innovador, la propuesta que tengo. No, las propuestas no pasan al laboratorio porque no han tenido resultados. Lo importante es que tengan resultados. Pueden implementar su innovación, tal vez el primer año, el segundo año. Cuando tienen resultados, ahí esa innovación puede pasar a formar, a convertirse en su PI. ¿Por qué? Porque ya tiene resultados y está funcionando, ¿verdad? Eso en relación a los proyectos que constituyen el PI. En cambio, las prácticas también son innovaciones, pero innovaciones que se dan más a nivel de, por ejemplo, de aula, puede ser, o de área, o de subnivel. Digamos que hace algo, los profesores de segundo de básica se organizan y hacen unos proyectos y tal vez presentan los proyectos de los niños de segundo de básica todos los años. Tal. Bien, eso es una buena práctica, es innovadora. Hacen unos proyectos que son muy interesantes, que mezclan tal o con cual cosa, que hablan de esto, que fomentan la democracia, la participación, el cuidado ambiental, qué sé yo. Pero solo implican tal vez a la básica elemental, por ejemplo. No implican a toda la institución educativa. Por lo tanto, no pueden constituir un PI. No pueden constituir un PI porque no están implicando todas las dimensiones ni a toda la institución. Pero eso no significa que no sean importantes, que no tengan que ser conocidas. Entonces, las instituciones también pueden tomar esas prácticas y presentarlas en el laboratorio de innovación. Y también pueden ser aprobadas. La diferencia es que, aunque sea, si es que esta práctica es aprobada, no va a constituir su PI. Por lo tanto, presentan su práctica, pero también tienen que consignar el PI en Colmena, necesariamente, porque esta práctica no va a constituir su PI. En cambio, el proyecto sí constituye su PI. Esa sería la diferencia fundamental, el tamaño y la implicación de los sectores, ¿verdad? Tanto proyectos como prácticas lo que tienen en común es que contemplan acciones a corto, mediano y largo plazo, estrategias de evaluación, acompañamiento, seguimiento y lo más importante, resultados. Si no tienen resultados, no pueden formar parte del laboratorio. Pero, por ejemplo, muchas instituciones hasta ahora han trabajado con proyectos, han hecho cosas muy interesantes, muy bonitas, muy creativas, con unos resultados muy buenos, pero no sabían de la existencia de esto y se tienen que enfrentar a veces con muchas dificultades, con los mismos padres, con las autoridades, con la comunidad, que dicen, ¿por qué hacen esto? A veces la misma comunidad, a veces los mismos docentes dicen, ¿por qué trabajan de esta manera? Así no se trabaja. ¿Por qué le está enseñando esto al niño de segundo de básica? Él debería estar aprendiendo esto otro. O sea, esa, como quien dice, esa necesidad de mantenerse en el tradicionalismo a veces juega en contra de la comunidad educativa, ¿verdad? Entonces, este laboratorio de innovación lo que hace es, lo que va a hacer con estas instituciones, con estos proyectos, es hacerlos conocidos para que se sepa que en realidad innovar, cambiar el modo de trabajar no es algo prohibido, no es algo malo, ¿verdad? ¿Quiénes pueden formar parte de este laboratorio de innovación? Todas las instituciones educativas con proyectos y que cuenten como resultados, como habíamos dicho. ¿Y cómo se puede ser parte? Lo que se está haciendo hasta ahora es lo que les había comentado, llenar este formulario de innovación educativa y gestionescolar.gov.c. En este formulario lo llenamos y remitimos este formulario lleno al mismo correo para que desde la Dirección de Mejoramiento Pedagógico pueda ser evaluado y aprobado, o también si es que no se lo aprueba, se le retorna con sugerencias para que puedan mejorar su práctica o proyecto. Entonces, si alguno de ustedes, por ejemplo, con todo lo que he dicho, tiene alguna idea sobre instituciones, sobre sus instituciones, sobre proyectos o prácticas que se estén dando y tal vez no sabían dónde se tiene que hacer esto, pueden escribir a este correo
para que pueda remitírseles el formulario. Luego, cuando ya Colmena esté implementado, va a haber la posibilidad de subirlo directamente en Colmena sin necesidad de llenar este formulario. Muy bien. Compañeros, compañeras, hasta ahí tenemos ya... Bien, aquí estamos. Hasta ahí entonces tenemos un panorama bastante general de lo que es tanto lo que es Colmena, lo que constituye Colmena y lo que es el laboratorio de innovación. Sé que todos ustedes deben tener muchísimas preguntas al respecto. Vamos en estos momentos a tener unos momentos para responder las que más podamos. Si no podemos responder todas, se responderán por interno, o si no, también, como les decía, va a haber un proceso de capacitación posterior a partir del mes de marzo, que va a empezar en régimen Costa, y en el que abordaremos todos los temas que, por la premura del tiempo, no pudimos abordar el día de hoy. Entonces, pasamos con las preguntas, por favor. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu participación, por todos tus aportes muy importantes. Cuando digo institución educativa, a ver con mayúscula. En este momento vamos a dar paso al bloque de preguntas que han sido planteadas por el público que nos acompaña en este evento. La primera pregunta que tenemos nos dice: si tengo PI y código de convivencia vigentes, ¿los tengo que registrar en el aplicativo? Bien, si el PI y el código de convivencia están vigentes, no se tendrá que registrar en el aplicativo hasta que fenezcan. Si, por ejemplo, tenemos el PI vigente, pero el código de convivencia ya feneció, el código de convivencia tendrá que actualizarse en el mismo formato de la antigua normativa, hasta que el PI fenezca. No se puede únicamente hacer el código de convivencia y el PI no. No se puede hacer eso. Entonces, tiene que estar el PI y el código de convivencia tienen que haber fenecido para empezar a la construcción ya en el aplicativo Colmena. Gracias. No, Tenemos otra pregunta que nos dice: ¿quiénes tienen acceso exclusivamente al aplicativo? Bien, el aplicativo, los accesos al aplicativo se van a generar por institución educativa. El, el- el acceso, el usuario del aplicativo va a ser anclado al AMI de cada institución y manejado por el rector de la institución. Esto es para evitar, por ejemplo, el problema de cuando los rectores a veces cambian, a veces son rectores encargados. No se puede generar un usuario por el rector a nombre del rector, sino que el usuario va a tenerlo la institución a nombre del AMI. Pero obviamente el responsable va a ser la máxima autoridad, va a ser responsable de este usuario. Si la autoridad cambia, el responsable será la nueva autoridad del usuario que está anclado al AMI de la institución. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice: ¿dónde podemos encontrar las preguntas sugeridas para el diagnóstico? Bien, esa es otra de las cuestiones que también se me olvidó explicarles un poquito, que les había dicho, ¿no? Yo les dije, los documentos estos de las herramientas de la gestión escolar ya están subidos en el Internet. Sí, ya están ahí, pueden revisarlos ya. Pero ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es que la revisión se haga a partir de la implementación ya de Colmena, es decir, ya de después. ¿Por qué? Porque se encuentran en revisión estos documentos. Pues, por ejemplo, las preguntas se encuentran en revisión porque en estos momentos estamos en un proceso de pilotaje. Se está probando el sistema Colmena en 102 instituciones a nivel del país. Estas instituciones están probando el sistema, están viendo cuáles son los aspectos positivos, cuáles son las dificultades que genera, y nosotros desde Planta Central le colectamos todas esas dificultades, esos aspectos positivos, todo, y seguimos ajustando el sistema. Y como se ajusta el sistema, también se ajustan estos documentos, y como se ajustan los documentos, también se ajustan las preguntas. Entonces, en la última versión, que ya muy pronto estará en redes sociales, ahí estarán las preguntas ya ajustadas, las últimas preguntas, y obviamente lo que había dicho que sí es importante es que esas preguntas sean revisadas, perdón, al inicio de la consignación, de la creación de los instrumentos de gestión escolar. O sea, cuando recién vamos a construir nuestro PI, nuestro código de convivencia, tenemos ya que tener las preguntas para saber por dónde orientar nuestro diagnóstico. Y las vamos a tener. Las preguntas ya ajustadas con las respuestas del pilotaje que se está dando en estos momentos.
gracias. Esta tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles son las fechas para los procesos de capacitaciones y quiénes van a poder participar de ellas? Bien, tomando en cuenta que las capacitaciones van a ser masivas para todas las instituciones del país, y que van a empezar, como les había dicho, para régimen Costa en marzo, el mes de marzo, y para régimen Sierra en el mes de septiembre, se estará obviamente avisando a todos, comunicando oportunamente a todas las instituciones, pero van a ser dirigidas principalmente a directivos. Esto porque obviamente al ser 16.000 instituciones en el país, abarcar a todas es un trabajo titánico, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacer desde acá, desde Planta Central. Lo hacemos con apoyo de los asesores educativos que son nuestro brazo en el territorio, pero es bastante, es demasiado y como les había dicho, es mucha información que se tiene que seguir. Se van a dar ejemplos, se van a ver formas de cómo se llena, de cuáles son, se van a contestar todas las preguntas necesarias, pero dirigido únicamente a directivos, tanto de instituciones fiscales, particulares, de todas las instituciones, pero solo a directivos. ¿Para qué? Para que ellos sean los encargados de comunicar, de socializar todo esto con sus respectivas comunidades educativas, docentes, estudiantes y padres de familia. Gracias, Alejandro. Después tenemos una pregunta más. Esta pregunta nos dice, ¿qué pasa con las instituciones con pocos estudiantes? En el caso de las instituciones docentes, ¿cómo deberían formar el comité central actualmente? Bien, en las instituciones unidocentes, no sé si en la diapositiva habíamos visto que se pedía, por ejemplo, que no haya nepotismo, que haya representante de cada uno, pero obviamente para las instituciones unidocentes va a haber la necesidad de que a veces de que si es que hay un solo líder educativo, bueno, que ahora se llama coordinador educativo, si es que hay un solo coordinador educativo que represente tanto a los directivos como a los docentes, pues es necesario que sea así. A veces pasa también que el mismo coordinador educativo y tal vez un familiar, tal vez un hermano, tal vez alguien, como los sectores alejados suelen ser muy pequeños, sea quien represente a los padres de familia, pues bien, en esos casos es necesario. No es que se va a aplicar esto de que tiene que haber un representante de cada uno para todas, no. En estas instituciones obviamente va a haber esas posibilidades. Gracias, Gracias. Alejandro. Tenemos otra pregunta de nuestros participantes en el chat. Dice, ¿este aplicativo podrán acceder los docentes? Es decir, ¿tendrán acceso los docentes a Colmena? Como les había dicho, la institución educativa va a tener su usuario. El usuario va a ser responsabilidad del director, o del rector, de la autoridad de la institución. Va a ser el responsable de manejar, de gestionar este usuario, la clave del usuario y lo que allí se consigne. Pero la idea de generar este comité Colmena es precisamente para que sea este comité quien vaya consignando. Va a haber un solo usuario. No es que los docentes van a tener un usuario, pero dependiendo de cómo se organice la institución, obviamente tal docente o tales docentes van a poder acceder con el mismo usuario al sistema según lo que necesiten revisar o lo que necesiten consignar o como cuando necesiten hacer el seguimiento. Entonces, todo esto de organizar el Comité Central Colmena es para que ellos se organicen y digan, a ver, bueno, aquí tenemos tal representante que se va a encargar de hacer el seguimiento de esta parte, tal representante de esta parte, eso ya en la organización interna de la institución educativa. Gracias, Alejandro, por todas tus respuestas. Hemos tenido varias preguntas, las cuales han sido respondidas ya a través del chat, y las que hemos Más preguntas las he contestado y las preguntas que nos han llegado también a través del chat ya las hemos respondido y las seguimos respondiendo a lo largo de esta tarde. No tenemos más preguntas por el momento. Quiere decir pues que hemos llegado al fin de este encuentro, de este webinar, de las herramientas de gestión escolar y lineamientos del acuerdo ministerial. Queremos agradecer a todo el público presente por su participación activa, a nuestro panelista Alejandro Villalba, sí, le queremos agradecer muchísimo por todos sus aportes muy valiosos, sí, y además les invitamos a seguirnos a
informarse a través de nuestras cuentas oficiales, a través de las cuentas oficiales del Ministerio de Educación, para poder recibir información de primera mano y estar atentos precisamente a todo este proceso que está empezando. Sin nada más que decirles, pues les deseamos una feliz tarde a todos, a todas. Gracias por su participación. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego.